todos en su blog de notas, por favor. Eh, Vamos a empezar con los grafos. ¿Qué vienen siendo los grafos? Lo que vemos en esa estructura, en esa imagen que tienen en pantalla, eso es una representación simple de un grafo. Como pueden ver, no deja de ser más que una representación de nodos, ¿sí? Y estos nodos se encuentran unidos entre ellos. ¿Qué sucede? Las estructuras que habíamos visto, las primeras estructuras que vimos, que eran estructuras lineales, a excepción la cola circular, que no es propiamente una estructura lineal, la mayoría de esas estructuras solamente tenían un nodo tenían el nodo, su información, y un puntero que lo unía a otro nodo. ¿Sí lo recuerdan? Ok. ¿Qué sucede en este caso cuando cambiamos a la parte de árboles? Yo les comenté, existen diferentes tipos de árboles. En particular, los que vimos fueron los más sencillos, que son un árbol binario. ¿Qué características tenía este árbol binario? Obviamente, cada nodo podía tener máximo 2 hijos o dos uniones que dependían de ese nodo. ¿Qué sucede en los grafos? Ok, los grafos eh, pueden puedo tener nodos que no tengan asociado ningún solo hijo, o sea, que estén aislados, pero también puedo tener nodos que estén asociados a más de un hijo, ¿sí? Bueno, aquí lo tenemos, aquí está sencillo, porque bueno, cada nodo tiene en este caso, bueno, a excepción del nodo 5 y el nodo 2, lo pueden ver, que está asociado a 3 nodos. ¿Esto qué quiere decir? Que del nodo 2 yo podré moverme hacia el nodo 1, o podré moverme hacia el nodo 5, o podré moverme hacia el nodo 3. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ver más teorías relacionadas con la representación de los grafos. ¿Qué significa? También les comentaba en una clase anterior que es importante colocar las flechas. Las flechas lo que significa es de qué dirección tienen esos, esos nodos. Si yo le coloco una flecha, eh, ahorita vamos a ver el nombre correcto, va a ser, si le coloco una flecha, se llaman grafos dirigidos. Quiere decir que yo podré solamente tomar esa dirección para poder moverme. Si yo no le coloco una flecha, como esto que tenemos en este caso, se llaman grafos no dirigidos. ¿Y qué quiere decir? Que esto quiere decir que hay un camino que va de 6 a 4 y también hay un camino que va de 4 a 6. Por eso mismo es importante que yo defina si le pongo la flecha o no le pongo la flecha. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Ok, cuando yo estoy insertando, cuando yo tengo un grafo, obviamente yo voy a poder moverme de un nodo a otro. Pero, por ejemplo, aquí, así, sin ver toda la teoría que vemos, ¿cómo puedo llegar del nodo 1 al nodo 6? ¿De cuántas maneras podré llegar? A ver. Pues, yendo del 5, luego al 4, luego al 6. O Ajá. podriendo ser el 2, al 3, al 4 y al 6. Ajá, ¿y luego? ¿Qué otra? También del 1, del 2, del 5, del 4, del 6. Del 5, del 2, del 3, del 4, del 6. Ajá, o sea, como pueden ver, hay un mundo de caminos. Puedo llegar aquí, puedo hacer esto, miren, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 6. Hice un ciclo y pude llegar, ¿ok? Pero yo puedo llegar de muchas maneras. Para eso mismo luego vamos a ver, hay técnicas para poder recorrer esos grafos. Hay algoritmos que lo que me permiten es tratar de hacer la menor cantidad de saltos posibles, porque obviamente ir de un lugar a otro, esto va a consumir tiempo de procesamiento. ¿Sí? Básicamente, esos son todos los temas que se tienen que ver con grafos. Vamos a ver también aquí cómo
¿Cómo representamos un grafo? ¿Qué significa el concepto? ¿Cuáles son los elementos que definen este grafo? ¿Sí? Pero eso es lo que vamos a ver a lo largo del ciclo. Perdón, de estos temas, ¿sale? Tienen un mundo de aplicaciones. Se pueden utilizar en sociología, en química, en geografía, en ingeniería industrial, en cuestiones de computación para redes, en tráfico, el tráfico que existe eh, en las ciudades. El grafo tiene un mundo de aplicaciones. ¿Ok? Y casi siempre lo vamos a representar a través de una G, un conjunto G. ¿Sí? Vamos a poder representar elementos tanto físicos, conceptuales, reales. ¿Por qué? Porque es un dato, es un elemento abstracto. ¿Sí? Va a estar formado por un conjunto de vértices o nodos. Estos vértices o nodos, ¿sí?, se refieren a los nodos o los elementos que están colocados los tenemos identificados a través de un círculo, ¿sí? Esos van a ser vértices, se van a conocer como vértices, o también como hemos estado trabajando en las estructuras anteriores, también lo conocemos como nodos. Recordemos que al ser un nodo, algo importante es que puedo tener dentro de ese circulito, puedo tener la información de lo que yo quiera. ¿Sí? Así como lo hemos visto en las otras estructuras, en este nodo puedo tener enteros, flotantes, objetos, nombres de bases de datos. Ya vimos que también podemos tener otras estructuras, ¿cierto? Pero, entonces, eso es lo que voy a representar en los circulitos y es un conjunto, se llama entonces vértices o nodos, ¿ok? Y un conjunto de arcos. Este conjunto de arcos se refiere a las relaciones o las rutas que yo voy a poder tener para moverme a través de esos nodos. ¿Sí? ¿Ok? De tal manera que la representación que tengo para cualquier grafo es un conjunto de pares. ¿Por qué son pares? Porque es una relación entre vértices o nodos y sus arcos que lo unen. Por ejemplo, en este caso tenemos este grafo que vemos aquí. Este grafo que vemos, el conjunto de vértices, de preferencia lo vamos a tener de manera ordenada. ¿Sí? Vamos a tener este conjunto de vértices ordenado en donde los nodos están representados por 1, 4, 5, 7 y 9. ¿Ok? Como pueden ver, es lo que tenemos en cada circulito. Y no necesariamente no los tengo que colocar en este orden 1, 4, 9, 7, 5, sino, o sea, tengo todos mis nodos, los ordeno y ese es mi conjunto de vértices, ¿ok? Y los arcos vienen siendo las rutas o trayectorias o las asociaciones que voy a tener. Por ejemplo, aquí dice que tengo una asociación que va de 1 a 4. Este de 1 a 4 se refiere a esta línea que une estos dos nodos. ¿Ok? Y también tengo una relación 4,1. Quiere decir que entonces yo puedo tener una trayectoria que va a ir de 1 a 4 y tengo otra trayectoria que va a ir de 4 a 1. ¿Ok? Tengo la relación
1, 5 y 5, 1, porque tengo una arista, ¿sí? Que va a ir de la ruta del 1 al 5 y también voy a poder moverme del 5 al 1. Y así sucesivamente. Tengo del 7 al 9, del 9 al 7, del 5 al 7 y del 4 al 9. ¿Ok? En este caso, aunque no lo vemos directamente, como podemos tratar de ver, observen, tengo 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, que son 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente, ¿cuántas aristas tengo? Bueno, yo aquí puedo decir, ¿sabes qué? O solamente observo cuántas líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Veo 5 líneas y tengo 10 elementos de arcos. ¿Por qué tengo 10 elementos de arcos? Recuerden que les comenté, si no le pongo la flecha, significa que yo tengo una ruta de un nodo a otro y viceversa. ¿Sí? Si tuviera la flecha, entonces este conjunto de arcos puede disminuir. ¿Lo ven? Oh, sí, sí. Sí. Entonces, ahora regresamos a lo que les decía. El grafo es no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados, no apuntados y se representan con un segmento uniendo los nodos. Una simple línea. ¿Sí? No tienen una flecha, entonces este es un grafo no dirigido. ¿Ok? Entonces, en el grafo no dirigido yo voy a tener siempre las dos rutas, tanto la de ida como la de regreso. ¿Sí? Y esas me las va a determinar este conjunto. ¿Ok? ¿Cuándo es un grafo dirigido? Un grafo dirigido, ¿a qué se referirá? Pues entonces, como les dije, algo tan simple como esto. Un grafo dirigido, bueno, también lo llaman digrafo, ¿sí? Están ordenados y se representan por una flecha. Esta flechita, ¿sí? Esta flecha es la que me indica la dirección que se encuentran la relación entre los nodos. Veamos. Aquí ya tengo un grafo dirigido, ¿sí? ¿Sí lo ven? Por eso yo les comentaba en el caso de los árboles. Era importante que le colocáramos la flecha. ¿Sí lo recuerdan? Porque la flecha me indicaba que solamente tenía una trayectoria. ¿Sí? Ok, para cuestiones de árboles, bueno, se entiende, pero en términos de grafos sí es importante poder identificar si le tengo que poner la flechita o no le pongo la flechita. ¿Ya vieron? Porque no significa lo mismo. ¿Qué sucede? Aquí vamos a ver un grafo dirigido. Este grafo dirigido también está conformado por 5, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estos? Vértices, ¿no? Vértices o nodos, ¿sí? Son 5 elementos. Los tengo, en este caso es el C, el D, el E, el F y el H, ¿sí? Y las rutas que tengo, observa, en este caso solamente tengo la ruta CAD, ¿ok? Tengo la CAD, aquí la tengo. Tengo de la D a la F, pero no tengo de regreso, ¿ok? Tengo de la E a la H y de la H a la E. Por eso tengo aquí las dos rutas. Y tengo de la E a la C. Aquí, en este caso, al ser un grafo dirigido, ahora sí, ¿de qué manera puedo yo llegar
de la H a la F. ¿Qué rutas puedo tomar? Pues aquí solo una. ¿Solo una? ¿Seguro? A ver, díctame la ruta. No. Ya vi que son dos. A ver, puede ser de la E, H, después E, C, D, F. Ajá. O sea, si te das cuenta, puedo estar en un ciclo infinito de la H a la E y posteriormente llegar al C, D, C, D, F. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera irme de la F a la E, ¿tengo alguna ruta? No. No, no existe esa ruta. Entonces, aquí lo que tengo que tener cuidado precisamente con el grafo dirigido es que yo pueda llegar de un nodo a otro. ¿Sí? Porque también puede darse el caso que yo quiera hacer una ruta y esa ruta es imposible. ¿Ok? Es muy importante este tipo de situaciones. ¿Ok? Comentarios hasta aquí, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Sin ningún comentario. Es muy parecido a lo que, bueno, a lo que estoy llevando ahora de la materia de matemática discreta. Uh-huh. Sí. Es que el concepto de un grafo es una representación matemática. ¿Sí? Eso es un hecho. Sí. Ok. Vamos a ver qué es adyacencia. Si tenemos un arco, recordemos que los arcos los representamos como, ¿qué cosa dijimos? Un par ordenado de un grafo, ¿sí? Y vamos a ver si existe un vértice entre U y B, entonces estos nodos se van a decir que son adyacentes, ¿sí? ¿Ok? Si es un grafo dirigido, el vértice de U es adyacente a B y B es adyacente a U. Pero eso es cuando es dirigido. Por ejemplo, en este caso, este es D es adyacente a F, pero no viceversa. ¿Ok? Porque es la dirección, es el par ordenado que me va a permitir ver la trayectoria que yo voy a tener. A eso se va a conocer como adyacencia. Ok. Ahora bien, el uso principal que se le da a los grafos es esta parte. No es el principio, no es el único, pero es uno de los más comunes, que se llaman grafos valorados. ¿Qué vienen siendo los grafos valorados? ¿Sí? Vienen siendo una relación entre los nodos, pero el arco que forma cada uno de ellos, ¿sí? Va a tener un valor numérico. Casi siempre es eh, un factor de peso, una distancia, una magnitud, ¿sí? Eh, este tipo, por ejemplo, vamos a ver, el más común lo vemos en una trayectoria. Imaginemos que tenemos el clásico mapa con las carreteras, ¿cierto? Tenemos el clásico mapa de carreteras en donde tenemos estos nodos, ok, aquí los nodos no nos representaron con círculos, pero cada nodo no deja de ser un círculo, ¿sí? Y el número que aparece en los vértices, perdón, en las, ¿cómo se llama? En los arcos, el número que aparece en los arcos es la distancia en kilómetros de una ciudad a otra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que existe una carretera de Lupiana a Orche y esta carretera tiene 7 kilómetros. Existe un tramo, una carretera de Lupiana a, a Carchalejo y mide 5 kilómetros. Y también existe una carretera de Lupiana al Valfermoso y tiene una distancia de 12 kilómetros.
A su vez, de Ojorche solamente hay una carretera a Altazón y obviamente la misma de Lupiana. Y esta carretera tiene una distancia de 12 kilómetros. De Carchalejo a Altazón también hay una carretera de 6 kilómetros y de Valfermoso a Altazón hay una carretera de 7 kilómetros. Se va a conocer como grafo valorado porque cada una de estos vértices, perdón, de estas, ¿cómo se llaman? Oh, de estos arcos, cada uno de estos arcos tiene un valor numérico, ¿sí? Tiene un valor numérico y este valor numérico representa precisamente la distancia o peso de estos elementos. Van a encontrar en algunas otras asignaturas, ¿sí? Algo muy interesante, principalmente en la parte de compiladores, en la parte de lenguajes formales y autómatas, que este peso no necesariamente tiene que ser numérico, puede ser hasta un simple carácter, de tal manera que yo voy a poder transitar entre diferentes estados dependiendo del carácter que viene. ¿Y esto lo utilizo en dónde? Esto lo voy a utilizar precisamente para autómatas, para validaciones de caracteres o validaciones de cadenas. Y entonces, en ese momento, el grafo tiene un mayor significado porque yo voy a poder, dependiendo de estar de un estado a otro, poder transitar de un estado a otro de los caracteres que van apareciendo. ¿Sí? Hasta aquí, en relación al grafo valorado, ¿algún comentario? Aún no. Todavía no. Entendible todo hasta aquí. Onda, sí. Ok. Los grados de entrada y salida. ¿Qué viene siendo el grado de entrada y salida de un nodo? Bueno, a grandes rasgos es el número de arcos que llegan al nodo. El número de arcos que llegan al nodo, ese viene siendo su grado de entrada. ¿Sí? Y el número de arcos que salen del nodo es el grado de salida. Por ejemplo, veamos en este caso este nodo. El nodo Lupiana. ¿Cuál es? Aquí, bueno, a ver, en este caso, ¿qué tipo de grafo es esto? ¿Dirigido o no dirigido? Dirigido. No dirigido. No dirigido. ¿Por qué es no dirigido? Porque no No tiene tiene una flecha. flecha. No tiene las flechas. Ok, vamos a tratar de identificar todos estos, ¿ok? Entonces, esto que vemos aquí es un grafo no dirigido. Ok, veamos. ¿Cuál es el grado de entrada de Lupiana? ¿Qué 3. significa? Exactamente, ¿cuántas líneas o cuántos arcos llegan a Lupiana? ¿Y cuál es el grado de salida? Sería 3. Sería 3. Para el caso de Carchalejo, ¿cuál es su grado de entrada? 2. 2. ¿Y su grado de salida? 2. Ok, ahora veamos con este otro nodo, con este otro grafo que tengo yo acá. ¿Cuál es el grado de entrada del nodo D? 1. 1. ¿Y su grado de salida? 1. ¿Cuál es el grado de entrada del nodo E? 1. 1. ¿Y su grado de salida? 2. 2. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cuál es el grado de entrada del nodo F? 1, 1. 1. ¿Y su grado de salida? 0. 0. 0. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Es el número de nodos. ¿Sí? Es el número de arcos que contienen, ya sea los arcos que entran, que viene siendo su grado de entrada, y el número de arcos que salen, viene siendo su grado de salida. Simple, ¿no?
Ok, ahora bien, esto es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Un camino. Si se dan cuenta, yo ya este concepto de camino ya se los estuve preguntando desde que empezamos inclusive el tema de nodos. ¿Qué viene siendo un camino? El camino, ¿sí? Es la longitud que va, es una longitud que va desde un vértice, perdón, aquí este es, de un nodo B0 hasta un nodo Bn, ¿ok? Y es la secuencia de los n más un pasos de vértices que va desde 0, 1, B1, B2, B3 hasta Bn, ¿sí? De tal manera que el conjunto el par ordenado de BI con BI más 1 pertenece al conjunto de arcos, ¿sí? Para todos los elementos. Matemáticamente un camino, ¿sí? Es un conjunto, es un conjunto de vértices y todos estos los vamos a ir uniendo. En este caso, si son grafos no valorados, se considera que cada arco vale 1, como si fuera un paso. Si fuera un arco valorado, como este arco valorado, el camino lo vamos a representar como la suma de los valores de los arcos. Y aquí es donde viene la clásica pregunta. ¿Cómo llego más rápido de Lupiana a Altazón? Por Carchalejo, ¿no? Por Cachalejo. ¿Por qué por Cachalejo? ¿Cuál sería la ruta? Lupiana, Cachalejo, Altazón. ¿Sí? ¿Y cuánto yo tardaría cuántos kilómetros gastaría yo en esa ruta? 11. 11. ¿Y si me voy por Roche? 19. Ajá. ¿Y si me voy por Valfermoso? 19 igual. 19 igual. ¿Sí? Como puede ver, entonces ya tiene sentido que yo le coloque estos pesos. Pero, ¿y si yo tuviera otros atributos adicionales? Por ejemplo, de Lupiana a Jorge son 7 kilómetros, pero pues es una autopista. Y si me voy por Carchalejo, es una terracería y hay muchos baches, hay muchos topes. ¿Sí? Y luego asaltan mucho entre Carchalejo y Altazón. ¿Por dónde me conviene irme? Por la Representación federal. Ok, ya vieron, entonces, este tipo para que vean que el nodo como tal no nada más incluye el concepto de la ciudad, sino también puedo agregarle otros atributos y estos atributos me van a permitir tomar ciertas decisiones, aparte aparte del más común, que es la trayectoria más rápida, ¿sí? La de menor peso, yo voy a poder utilizar estos atributos para poder tomar ciertas decisiones de qué ruta es la que tengo que tomar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les decía, un grafo puede encontrar más de un solo camino. Por ejemplo, tengo en este caso, un camino puede ser 4, 6, 9, 7. Otro camino puede ser 11, 12. En este caso, este camino que tengo aquí, el 4, 6, 9, 7, tiene longitud 3. ¿Por qué? Porque observen, 4, 6, tengo un paso,
de 6 a 9 tengo otro paso, y de 9 a 7 tengo 3 pasos. Esa es su longitud. Y tengo, por ejemplo, este otro, 10 a 11, que es una sola dirección. Y solamente tengo un paso. ¿Ok? En pocas palabras, la longitud es, voy a poder tener muchos caminos y cada camino va a tener una longitud. En este caso, si es un grafo no valorado, el número de pasos que viene siendo el número de arcos que yo tengo que cruzar. ¿Sí? La longitud de un camino es el número de arcos que lo forman. ¿Lo ven? En un grafo valorado, la longitud del camino, pues con pesos es la suma de los pesos, lo que les decía. Aquí tienen el ejemplo que les dije hace rato. Si yo tengo un camino que va de Lupiana a Valfermoso y luego a Altazón, esto tiene una longitud de 12 más 7, ¿sí? Tiene una longitud de 19. Ok, esto es lo bonito. Esto también es bonito. Esto es poco usable en... los autores dicen, es que esto casi no se usa. Claro que se usa. ¿Sí? Existen arcos que van desde un nodo a sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que yo tenga aquí un nodo y pueda regresar aquí mismo una ruta, obviamente, si lo vemos para distancias, ir de Villahermosa a Villahermosa, pues en realidad se pudiera decir que es una distancia cero, aunque sabemos que no es lo mismo, pero principalmente en algunas aplicaciones, como lo que les comentaba cuando estamos viendo otros temas que son autómatas, que los utilizamos precisamente para validaciones y cosas de ese tipo, puedo ir de un nodo a sí mismo a través de diferentes y tener una ruta, y esta ruta puede tener ciertos pesos. ¿Ok? Porque dijeran, ok, si lo vemos aquí en este caso para el estado de Tabasco, tengo puedo llegar de Villahermosa a Cunduacán y tengo la distancia en kilometraje, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si dentro del mismo Villahermosa no es lo mismo llegar del norte de la ciudad? O sea, cuando vienes en la carretera no es lo mismo llegar al norte de la ciudad que llegar al sur, ¿sí? Porque dentro de la ciudad también existen ciertas distancias. Aquí comentan que puedo tener arcos que van de un vértice a sí mismo. Y estos se van a conocer como ciclos o bucles. También voy a poder tener diferentes bucles. Los bucles los voy a poder tener, por ejemplo, aquí, Lupiana, Carchalejo, Altazón, Jorge, Lupiana, Carchalejo, Altazón. Si yo estoy utilizando, esto es un simple ciclo y puedo estar en ese ciclo hasta que esa es una ruta, ¿sí? No deja de ser una ruta, pero puedo tener ese ciclo hasta que vaya a Valfermoso, por ejemplo. Un camino simple es que todos los nodos forman caminos distintos. Si tengo un grafo dirigido, en este caso, el camino simple es cerrado, podemos tener siempre un ciclo. Y aquí, observemos, puedo tener grafos con ciclos y sin ciclos. Si yo tengo un grafo dirigido y no tengo ciclos, ¿sí? Este es un caso particular que se llama un grafo dirigido acíclico. Estos sí son difíciles de conseguir. Es decir, que yo tengo un grafo dirigido y no forme círculos o ciclos. Eso sí es lo difícil. Por eso hasta un nombre particular tiene.
Veamos este caso. Tengo este grafo. ¿Sí? Los vértices, estamos hablando de que los vértices son A, ¿qué me falta? A, E, F, B. Me falta un dato, ¿verdad? Aquí me falta es La D. la D y la C. Sí. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Ah, no, perdón, ya estaba. Ya sé por qué estaba eso. ¿Sí? Aquí está hablando de el ciclo, este ciclo que ven aquí exclusivamente, el ciclo que está conformado de A a E, de E a B, de B a F y de F a A, ¿sí? Como pueden ver, este ciclo aquí está. Este ciclo tiene una longitud 4. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí es donde viene el comentario. Por ejemplo, si yo quisiera ir de C a D, ¿cuál sería la longitud? ¿Qué longitudes puedo tener de C a D? A ver, pregunta. 4, ¿no? La primera es 4, que esa es la mejor. ¿Y qué ruta es esa? C, F, A, E, D. Ajá, ok. ¿Qué otra ruta puedo tener? ¿Y qué longitud? De 8. A ver, ¿cuál sería esa? Para mí que no es 8, debe ser 10. Bueno, sería F, A. No, empiezas con C siempre. Bueno, C, F, A, E, B, F, A, E y al final D. Entonces, ¿cuánto tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, correcto. Tienes 8. ¿Podemos tener otra ruta y otra magnitud? Sí, Otra longitud. porque es un ciclo. Es un ciclo. Podemos estar en ese ciclo y ese ciclo siempre Repitiendo. vamos repitiéndolo y ese ciclo vamos a estar repitiéndolo. ¿Cuánto? Son 4 elementos que tenemos que ir repitiendo. Como pueden ver, entonces, estos ciclos, pues sí, efectivamente, forman parte de las diferentes rutas, pero cuando yo estoy utilizando ya algoritmos de optimización, lo que busco es que sea la ruta más corta. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Conexos, nexos y conexos. Un grafo no dirigido es conexo si existe un camino entre cualquier par de nodos que forman el grafo. ¿Sí? Y si es dirigido y esta propiedad, ¿sí? Se dice que es fuertemente conexo. Bueno, ok. ¿Qué sucede? Hasta ahorita, bueno, los grafos que han visto aquí, todos podemos llegar, bueno, aquí puedo llegar, tengo uniones entre todos los grafos. No siempre ha sido así, ¿eh? No siempre es así. A ver, dejen ver si ahorita encuentro rápido uno. Sí lo vi, pero no lo integré. A ver. Por ejemplo, miren este. Este grafo que acabo de insertar. Hasta ahorita los grafos este tipo de grafos son grafos conexos porque existen caminos. Pero ¿qué sucede en este grafo? ¿No hay un camino? No hay un camino hacia qué nodo. Hacia D.
hacia hacia D. el nodo D. Exacto. Como pueden ver, no hay un camino. ¿Es un grafo? Sí, sí es un grafo, pero existen nodos que no tienen caminos o no tienen arcos. Y entonces para que podamos entender la diferencia de que si es conexo, entonces estos son conexos, inclusive es, según indica que es, ¿qué? Altamente, fuertemente conexo, pero este grafo que tengo yo aquí, este grafo es no conexo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Sí. Ok. Pero yo voy a poder También, Dime. también es conocido como grafo disconexo. Ujú. Sí, es correcto. Que es lo contrario, o sea, pero para que veamos la diferencia entre uno y otro. Sí, es correcto tu comentario. Sí, son disconexos. Pero hasta ahorita no les había mostrado yo uno que no cumpliera con esta característica. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí, chicos? De mi parte no, profe. Nada, ahorita todo claro. ¿Ya quieren ver las operaciones básicas? Pues mientras no le mueva esto, todo Híjole. claro. O sea, aquí ya vamos a ver cómo poder crear el grafo. ¿Qué características tiene para crearse un grafo? Estas son, ¿recuerdan estas? Estas vienen siendo, ahora sí, mis funciones básicas para poder crear un grafo. En donde yo tengo que tener, obviamente, diferentes elementos, porque quedamos que para cada grafo yo tengo que tener dos conjuntos. Bueno, un conjunto principal, que en este caso el principal conjunto que necesito viene siendo mis vértices. ¿Ok? Teniendo los vértices, yo voy a partir de la cantidad de vértices que tenga, o del elemento de vértices, yo voy a poder empezar a generar mi grafo. Hay dos conceptos básicos para poder crear un grafo. Una cosa que se llaman matriz de adyacencia o también listas de adyacencia. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Yo normalmente recomiendo utilizar ambas, porque una matriz pues, es una representación muy simple de hacerla, pero cuando lo programamos tiene diferentes, la complejidad ya en el uso de la matriz es un poquito diferente, y si yo utilizo listas, tengo de manera dinámica el poder manejar estos grafos más rápido. Por eso les comentaba, aquí ya lo que estamos usando son listas de nodos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nada más los nombres y porque repito, esto viene la parte bonita. Te los dejo de todos modos el tema lo tienen ahí para que lo checamos. ¿Qué elementos tenemos para las operaciones básicas de nodo? ¿Sí? Las operaciones básicas vamos a poder definir una arista, ¿sí? En donde va a recibir qué cosa, dos elementos. Estos elementos que vienen siendo, ¿qué dijimos que eran estos elementos? Dos nodos, ¿sí? Y yo voy a poder definir un arco en el grafo del nodo U al nodo V. Por ejemplo, aquí, si yo mando esto, cuando yo cree una arista, le digo,
¿sabes qué? Arista de 5 a 6, de 5,6, estoy creando este enlace, ¿sí? Que me va a unir el nodo 5 al nodo 6. Y no va a ser lo mismo que yo coloque arista de 6 a 5, porque ahí estoy refiriéndome a este otro enlace, ¿sí? Quiere decir que hay una ruta del nodo 6 al nodo 5. Si yo quiero una arista con peso, ¿qué cambió aquí? La arista con peso, obviamente, debo tener en este caso los dos nodos, que es la ruta que va a unir, y el peso se va a referir a pues estos elementos. Recordemos que en este caso estaríamos hablando de este tipo de grafos, ¿sí? Grafos valorados, y se referirían a este valor. De tal manera que yo cuando aquí mande sería una arista con peso de Lupiana a Jorge, sería arista con peso, Lupiana, Jorge, coma 7. Y a su vez, lo mismo pudiera tener de Jorge a Lupiana con peso 7. ¿Ok? Bueno. ¿Pudiéramos borrar arcos? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo este grafo, y de repente le digo, ¿sabes qué? Elimíname el arco que va del nodo 5 al nodo 6. Entonces, en este caso, solamente habría un solo camino, y sería el camino que va de 6 a 5, porque este ya lo borraría. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Chicos. Sí, profe, sí, sí se ve. Ok. Adyacencia. Esta adyacencia va a ser un método booleano, de tal manera que nos pueda definir si existe un camino de U a B. ¿Sí? Es decir, yo puedo preguntar, ¿existe adyacencia del nodo 5 al 8? ¿Qué me regresaría? Falso. Falso. ¿Sí? ¿Pero existe adyacencia del 5 al 4? Sí, Ok. verdadero. Acá, en este que tenemos acá, en este otro grafo que teníamos aquí. ¿Existe adyacencia del nodo F a C? No. Falso, ¿verdad? ¿De F a C? No, Sí, es No. falso. ¿Por qué? porque no hay una flechita que Porque apunte no hay a... una flechita que vaya de F a C, pero sí existe adyacencia de C a F. Sí, Sí. Sí, entonces ya ven la diferencia, o sea, cómo es importante en este caso poder saber que esta adyacencia, esto nos va a regresar a un valor booleano y nos va a dar verdadero si existe un arco que una al nodo U con el nodo V. ¿Sí? Puedo crear un nuevo vértice, puedo, bueno, en este caso, el nuevo vértice, pues quedamos que también viene siendo nodos. Puedo crear un nuevo vértice, puedo crear un nuevo nodo, y también voy a poder borrar un vértice. ¿Qué sucederá al momento de borrar un vértice? O un nodo. se tendrá que, por ejemplo, si borramos 5, se tendrá que redireccionar a 4 y a 6 para que se apunte. No tanto se direccionan porque no hay ruta. Se tienen que borrar todos los nodos, todas las adyacencias. Y las aristas. Ajá, exacto. No las aristas. Sí. O arcos. Todos los arcos que salen y entran al nodo 5, como acabas de decir. ¿Sí? No podemos redireccionarlos. ¿Por qué? Porque no tenemos seguro que exista un camino directo de 6 a 4, de 4 a 6, si te das cuenta, porque si existiera, aquí tuviera una flecha.
¿cierto? ¿Lo ven? O sea, nada más lo único que tengo es que borrar todas estas aristas, todos estos arcos, tanto los que entran como los que salen. Y vayan al nodo que quiero eliminar. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, la diferencia y la ventaja que tiene frente al árbol binario de búsqueda es que recuerden que el árbol binario de búsqueda pues tenía que buscar quién lo sustituía. Aquí no. ¿Por qué? Porque las rutas ya existen, ya están definidas. ¿Ok? Esta es otra propiedad que tiene y esto los hace diferentes a las otras estructuras de datos. ¿Sí? Estos son los elementos mínimos necesarios para poder definir un grafo. ¿Sí? Termino de grabar.